Hola, mi nombre es Mariela Iglesias, soy historiadora y trabajo en el Centro de Estudios de Afro-Latinoamérica de la Universidad de Harvard. Hoy voy a estar introduciendo un tópico sumamente importante para entender el pasado de las comunidades de afrodescendientes en nuestro continente. El título de mi clase es Breve panorámica del comercio transatlántico de esclavizados usando Slave Voyage, una base de datos online, para entender las características de la migración forzada de africanos hacia América. Cuando pensamos en migraciones y específicamente en aquellas que dieron origen a la colonización del continente, usualmente nos vienen a la mente barcos, las carabelas y los galeones conduciendo europeos que aparecían en las ilustraciones de nuestros manuales de historia. Sin embargo, desde los mismos inicios del siglo XVI hasta entrado el siglo XIX, 4 de cada 5 personas que arribaron al Nuevo Mundo fueron africanos y no europeos y llegaron en otro tipo de barcos que eran básicamente cárceles, no como pasajeros voluntarios, sino esclavizados. Entre 1500 y 1870, cerca de un total de 12 millones y medio de africanos llegaron a las costas del continente americano y al Caribe, en lo que se estima fue la migración forzosa más grande de la historia. El costo en vidas de este desplazamiento enorme fue incalculable. Alrededor de 2 millones de personas, hombres, mujeres y niños, no sobrevivieron la travesía. La trata ininterrumpida de esclavizados comenzó desde los mismos inicios de la conquista. De hecho, los primeros africanos en llegar fueron probablemente sirvientes personales de los colonizadores. Pero pronto, con el colapso de la población amerindia, debido no solo a la violencia infligida, sino a las muertes ocasionadas por la falta de inmunidad de estos pobladores nativos hacia las enfermedades del viejo mundo, los españoles y los portugueses comenzaron a traer mano de obra esclavizada de África para explotar las riquezas del continente. Se calcula que entre 1501 y 1641 llegaron así a América alrededor de unos 620,000 africanos. La principal fuente de empleo, de trabajo de cautivos fueron no las ciudades, sino las áreas rurales y específicamente las plantaciones. Miles y miles de africanos y sus descendientes dejaron sus vidas en ellas, plantaciones de tabaco, cacao, café, algodón, añil, pero sobre todo de azúcar, el boom de la economía de plantación, un modelo de explotación intensiva basada en trabajo forzado que infligió violencia a la tierra, ocasionó deforestación y degradación de los suelos y también violencia contra las personas con esclavización y exterminio físico. Este boom plantacionista fue responsable de la oleada más grande de tráfico masivo en el siglo XVIII que trajo a América y al Caribe más de 5 millones de víctimas africanas. En las regiones que fueron colonizadas por España y Portugal, el mestizaje temprano con los pobladores indígenas originales y con los colonizadores europeos, sumado después a enormes flujos de migración, mayormente europea, volvieron a estos descendientes de africanos en gran medida invisibles dentro del conjunto de la población. A pesar de ello, aún hoy día, 133 millones de personas en América Latina se autoidentifican como afrodescendientes. ¿Cuáles fueron las naciones que transportaron más esclavizados desde África a América? El transporte de todos esos millones de esclavizados a lo largo de varios siglos fue una empresa enorme en la que intervinieron todas las naciones marítimas europeas. Los portugueses inauguraron las tratas, fueron los pioneros de las expediciones a África, cuando los barcos de esta nación encontraron nuevas rutas marítimas atlánticas desde África a América.
Los iberos dominaron el comercio en esta primera fase desde principios del siglo XVI hasta alrededor de la década de 1640. A mediados del siglo XVII, sin embargo, intrusos del norte de Europa comenzaron a desafiar este dominio ibérico del tráfico con esclavizados. Holandeses primero, británicos seguidos por daneses y franceses establecieron puestos comerciales en las costas de África y adquirieron posesiones del Nuevo Mundo que rápidamente se convirtieron en plantaciones. El siglo XVIII fue la edad del auge máximo del comercio, con Inglaterra, Francia y Holanda disputándose entre ellos los mercados de América y las zonas de comercio en África. 5 millones de africanos fueron transportados a América en ese periodo. Luego, las disrupciones ocasionadas primero por la Revolución Francesa y después por el cambio radical que significó la Revolución de Haití para el continente. Todas estas circunstancias comenzaron a hacer que el tráfico de estas naciones noreuropeas comenzara a disminuir sin afectar, sin embargo, al tráfico brasileño-portugués que circulaba en los circuitos del Atlántico Sur. En el siglo XIX, cuando Dinamarca, Inglaterra y Estados Unidos, y luego Holanda y Francia, abolieron finalmente el tráfico, los iberos volvieron a tomar el mando, como lo habían hecho en los inicios de la trata. Al comercio brasileño se le sumó entonces la participación directa de España a través de la colonia de Cuba. En los últimos años de este comercio, ya en el siglo XIX, los brasileños y los hispano-cubanos monopolizaron la trata, que solo terminó a finales de la década de los 1860, cuando el último barco con esclavizados cruzó el Atlántico en dirección a la isla de Cuba. El examen de los datos de Slave Voyage confirma que Portugal y Brasil, inicialmente como su posesión colonial y después de 1822 como nación independiente, fueron los principales traficantes de esclavos del mundo atlántico, responsables de transportar casi la mitad, el 47% de hecho, 5.9 millones de víctimas, de africanos obligados a cruzar el Atlántico hacia América durante los más de 3 siglos que duró esa trata. Los británicos se convirtieron en el segundo comercio nacional más importante, con casi el 26% de los esclavizados, 3.260.000 víctimas, y desde la década de 1730 los ingleses superaron a sus competidores portugueses y holandeses y proveyeron mano de obra forzada no solo a las colonias británicas, sino también a la América española. Francia y España siguen en este orden con el 11 y el 8% del total de los 12.5 millones y medio de africanos embarcados hacia América. Francia se incorporó al comercio a mediados del siglo XVII. El desarrollo vertiginoso de plantaciones de azúcar y café en las islas francesas, pero específicamente en Saint-Domingue, fue posible con un incremento exponencial de la trata francesa. De hecho, en el breve periodo que media entre 1785 y 1791, cuando la rebelión de esclavos arrasó totalmente con el sistema colonial francés en la isla, los franceses fueron la principal nación traficante de esclavos en el mundo atlántico, superando incluso a los británicos. Holanda, Estados Unidos, Dinamarca y Suecia fueron actores relativamente menores en el transporte de esclavizados. El caso de España es atípico. Aunque España fue como Portugal una nación pionera en el contacto inicial con África, el reino no tuvo una participación destacada en el comercio directo desde África debido a tratados que concedieron a Portugal muy tempranamente el dominio exclusivo de todo comercio con África.
A través de un sistema de contratos conocidos como el sistema de los asientos, tratantes extranjeros fueron autorizados por la corona española a transportar esclavizados a las posesiones de América. Durante la Unión Ibérica, cuando España y Portugal fueron parte del mismo reino entre 1580 y 1640, más de 500.000 de cautivos llegaron a Hispanoamérica directamente desde África. Los asientos pasaron luego temporalmente a manos de comerciantes holandeses a fines del siglo XVII, seguido por los franceses y los británicos. Cartagena, Veracruz, Buenos Aires, La Española, recibieron la mayoría de los arribos de africanos en esta primera fase del tráfico. Muchos cautivos fueron reportados a otros destinos, incluyendo Lima y Ciudad de México, y una buena parte del tráfico a las colonias de España en América se realizó también a través del sistema de tráfico intracaribeño. Los esclavizados no llegaban directamente de África, eran introducidos por otros tratantes, especialmente los ingleses tenían una gran base en Jamaica y después reexportados a sitios de tierra firme o a otras islas del Caribe. Durante esta era, Cartagena de India se convirtió en el punto de entrada de africanos más grande para la América hispana. No fue hasta 1789 que la corona española autorizó a los súbditos españoles a traficar directamente con África. A principios del siglo XIX, la trata española experimentó un resurgimiento con un pico histórico debido al ascenso vertiginoso de Cuba como colonia de plantación azucarera. La organización de la trata, sin embargo, no fue organizada desde Madrid, desde la metrópoli, sino gestionada directamente desde la isla, en La Habana y Matanzas, que fueron las capitales del tráfico de esclavizados en Cuba. Y, repito, no desde la metrópoli. Cuando se suman los esclavizados que fueron transportados al Imperio Español desde los mismos inicios de la conquista hasta 1866, 1870, que termina el tráfico, la cifra total de africanos que llegaron a Hispanoamérica alcanza el total de 2 millones de africanos cautivos. Una pregunta que los estimados de esta base de datos Slave Voyage permite contestar con cierta certeza es cuál era el género y la edad de las víctimas de los esclavizados. En cuanto al sexo de los cautivos que desembarcaron en América, se considera que 2/3 de ellos eran hombres y 1/3 mujeres, en una composición, por cierto, bastante similar a la de la migración europea libre contemporánea. Las mujeres, en el caso de este tráfico de esclavizados, fueron en todas las fases de la trata una minoría con respecto a los hombres. La edad promedio de los cautivos giraba alrededor de los 15-30 años, gente joven, muy joven, en la flor de la edad, que en la jerga de la trata española eran llamados piezas de India, en esta jerga deshumanizante, o prime slave, esclavos de primera en la jerga inglesa. El número de niños involucrados en el tráfico es un tema controversial. Los tratantes, por supuesto, no conocían con exactitud la edad de las víctimas, de modo que una inspección ocular determinaba la edad juzgándola por la estatura, así como señales de madurez sexual. Un esclavizado era considerado adulto cuando medía más de 4 pies y 4 pulgadas. Existe evidencia de que los propietarios de esclavos en las Américas no preferían a los niños por razones económicas. Era caro criarlos, alimentarlos o cuidarlos si se enfermaban, mientras aún eran improductivos por ser muy jóvenes. Sin embargo, a pesar de esto, una cuarta parte de todos los africanos que desembarcaron de 10 millones, que llegaron a las Américas fueron clasificados como niños.
La base de datos identifica además un patrón creciente en la esclavización de personas muy jóvenes. En la trata de los 2 primeros siglos, solo el 10-15% de los cautivos fueron clasificados como menores. Sin embargo, en las tratas tardías del siglo XIX, los comerciantes comenzaron a aumentar la cantidad de niños incluidos en los cargamentos. Un 35% del total de esclavizados que llegaron a América entre 1810 y 1835 eran niños. Alrededor del 45% del total de los esclavizados introducidos por las tratas tardías, las redes de los traficantes ilegales de Cuba y Brasil, eran menores de edad. Esta tendencia a traficar con niños durante el periodo tardío de la trata está probablemente relacionada con la persecución de la Armada inglesa que patrullaba el Atlántico interceptando las expediciones. Paradójicamente, una medida que estaba destinada a detener el tráfico provocó el incremento del tráfico con niños. En el siglo XIX, para evadir la persecución, los traficantes ilegales comenzaron a usar buques de menor calado, más veloces, pero con menos espacio de transportación, de modo que precisaban acomodar más cautivos por tonelada. Los niños, incapaces de rebelarse, más fáciles de acomodar por sus pequeñas dimensiones, en menos espacio, comenzaron a ser incluidos entonces en la mayoría de los cargos que llegaron a América. Los estimados de Slave Voyage nos permiten calcular aproximadamente cuáles fueron las tasas de mortalidad de los cautivos durante la travesía atlántica. Las infames condiciones en que las víctimas eran transportadas desnudas, apiladas en las bodegas, expuestas a todo tipo de miseria física, más la desesperación, además de saberse en camino a tierras desconocidas en un viaje sin regreso, tuvieron obviamente un costo altísimo. Aunque es imposible medir el sufrimiento individual y el trauma psicológico con estadísticas, los índices de mortalidad, estos números fríos, hablan por sí mismos. Los barcos de comercio de esclavizados tuvieron históricamente las tasas de mortalidad más altas para todo tipo de transporte marítimo. Tasas que oscilaban históricamente entre el 4 y el 7% cuando la travesía se llevaba a cabo sin grandes incidentes y que podían llegar incluso al 20 o 30% del total de las personas del cargamento. La alta mortalidad afectaba frecuentemente también a la tripulación. Los marineros europeos morían en las costas de África afectados de fiebre amarilla y malaria, y después durante la travesía muchas veces infectados por las mismas enfermedades de las que padecían los esclavizados. Cuando examinamos las cifras de mortalidad en la larga duración, observamos un descenso, una curva hacia abajo. Inicialmente, el 20% del total de los transportados antes de 1700 morían en la travesía. Sin embargo, estas cifras decayeron consistentemente en la medida en que el tráfico se volvió una actividad más profesional, para llamarlo de una manera. Y a fines del siglo XVIII había caído alrededor del 5-10% de mortalidad. Mejoras en la tecnología de navegación que redujeron la duración de los viajes, mejorías también en las medidas de higiene, en el conocimiento médico, avances como la introducción de la inoculación contra la viruela, la vacuna que comenzó a practicarse a partir de 1750, son algunas de las causas de este declive significativo de la mortalidad a lo largo del tiempo. Sin embargo, y con esto el patrón que acabamos de describir cuando hablamos del aumento de los niños involucrados en el tráfico,
se repite a partir de las primeras décadas del siglo XIX, cuando el comercio se torna una actividad ilegal. La mortalidad aumenta otra vez dramáticamente, volviendo a alcanzar esas cifras altas de alrededor del 20% de los integrantes de los cargamentos. Esto está asociado también a las condiciones de ilegalidad del tráfico. La mayor parte de las personas involucradas en estas redes de tráfico ilegal, fundamentalmente de Brasil y Cuba, eran personas que eran criminales. Esto era un tráfico irregulado y, como todos los tráficos irregulados, lo más cercano a eso es el tráfico de drogas. Era espacio para cualquier tipo de violencia que condujeron a estos aumentos de la mortalidad a bordo. En Slave Voyage, la base de datos, la información que existe sobre el origen étnico de los cautivos es limitada, al igual que la información sobre las circunstancias en las que fueron esclavizados y trasladados hacia la costa para el viaje a América. Algunos procedían de cientos de millas de tierra adentro y otros muchos, probablemente la mayoría, venían de lugares cercanos a la costa. Los europeos, limitados a traficar en las costas, conocían poco o nada de las sociedades del interior de África e incluso de las mismas culturas de los africanos que estaban intentando esclavizar, de modo que las referencias al origen de procedencia de estos cautivos en la documentación existente se limitan a los etnónimos, a los nombres de las tribus asociadas a puertos de embarque donde habían sido comprados, y muchas veces no coincidían con las verdaderas procedencias étnicas de las víctimas. La base de datos identifica varias regiones de origen como las zonas que más personas embarcaron hacia América. África Central fue, sin lugar a dudas, la principal región africana de embarque, con un estimado de cerca de 5.7 millones de personas, o el 45% de la cifra total de las víctimas, la mayor parte de ellas transportadas por tratantes de Portugal y Brasil. La Ensenada de Benín, con el 16%, es la segunda mayor área. Los portugueses también fueron los principales comerciantes de la región, representando la mitad de las exportaciones de los cautivos, seguidos de Inglaterra con el 18% y Francia con el 17%. La otra zona de mayor importancia en este orden fue la Ensenada de Biafra, que embarcó hacia América el 13% de los cautivos. Los británicos fueron los responsables de la mayoría de la transportación de africanos de esta área, con el 65% de todos los africanos que partieron de puertos de Biafra. El Caribe británico, por consiguiente, específicamente Jamaica y Barbados, fueron sus principales destinos. En la Costa de Oro traficaron prácticamente todos, británicos, franceses, holandeses y hasta norteamericanos. El 10% de los esclavizados que llegaron a América salieron de puertos de esta zona de África Occidental. El puerto más prolífico en términos de cantidad de personas exportadas que salieron de esa localidad fue Luanda, en Angola, que fue responsable por la deportación de África de 1.4 millones de víctimas, seguidos de Boni en la actual Nigeria, Ouidah, actual Benín, Benguela, actual Angola, con más de 350.000 esclavos cada uno. Obviamente, conociendo las localidades de embarque, a pesar de las deficiencias de la información que Slave Voyage ofrece, usando otras fuentes históricas adicionales, es posible hacer inferencias sobre las etnias de los africanos víctimas de la esclavización en esas zonas de embarque, lo cual es un elemento crucial para entender entonces los procesos de transculturación en América
y el legado cultural de las comunidades de afrodescendientes que se originaron de esta migración forzosa original. Pero no voy a abordar este tópico hoy en la clase, ya que va a ser parte de la tarea de ustedes como estudiantes intentar hacer estas conexiones, puertos de embarque en África y zonas de arribo en América y el origen de las comunidades de los afrodescendientes en el continente. La base de datos nos permite también saber cuáles fueron los mayores puertos donde se armaron estas expediciones del comercio de esclavizados. En la primera fase del tráfico fueron obviamente los puertos ibéricos, fundamentalmente Lisboa en Portugal y Cádiz en España, los que monopolizaron el 97% del comercio hasta 1641. Más tarde fueron los puertos ingleses los que se pusieron en la vanguardia. Liverpool con un récord de 1.3 millones de cautivos, seguido de Londres con un poco más de 800.000 y Bristol con algo más de 500.000 de africanos. Son los puertos europeos más importantes. Otras ciudades portuarias involucradas en la organización de expediciones de esclavizados, pero con volúmenes menores, son Nantes y Burdeos, que son las capitales de la trata francesa, La Habana para España, nótese que no es en Europa sino en América, Newport y Charleston para Estados Unidos, Texel y Ámsterdam para los Países Bajos y Copenhague en Dinamarca. Sin embargo, el mayor volumen del tráfico se concentró en el Atlántico Sur y los mayores puertos desde donde se armaron barcos de la trata se encuentran por consiguiente entonces en América y no en Europa. Las ciudades de Río de Janeiro y Salvador de Bahía fueron los dos principales puertos esclavistas del mundo atlántico, responsables por la introducción de 1.5 y 1.4 millones de africanos esclavizados. Los puertos brasileños realizaron la mayor parte de su comercio directamente con África sin una fase del viaje en la metrópoli en Portugal. En esta última parte de la conferencia, y estamos llegando al final, quiero resaltar algunos puntos a manera de conclusión. A pesar de que las fechas de 1807 1808, que son las fechas de las aboliciones británicas y norteamericanas, han monopolizado la atención de los historiadores y del público en general, la abolición de la trata transatlántica de esclavizadas fue un proceso más largo, no episódico, y abarcó varias décadas. La revolución de Haití fue un hito crucial al abolir no solo el tráfico en la colonia francesa, sino también por primera vez y de forma radical la esclavitud, sentando un precedente de importancia, yo diría, universal. Los británicos, como se han visto, jugaron un papel protagonista en el proceso con iniciativas diplomáticas y usando la Armada Real para patrullar el Atlántico. A resultas de las presiones de Inglaterra, representantes de las potencias reunidas en Viena en 1815 finalmente calificaron la trata de un tráfico inhumano y contrario a la ley de las naciones y se comprometieron a abolirla en plazos relativamente breves. España, Francia, Holanda, Portugal y Brasil firmaron acuerdos bilaterales en las décadas subsiguientes acerca de esta abolición. Sin embargo, los países ibéricos, específicamente España, Portugal y Brasil, en vez de disminuir o abolir la trata, la aumentaron, aprovechando de hecho el vacío que naciones del norte de Europa habían dejado al detener el tráfico. En el siglo XIX, en un momento en que se piensa en que el despliegue de la industria moderna, el libre comercio, la creciente fuerza del liberalismo político y el abolicionismo iban finalmente a poner fin al comercio de esclavos y a la esclavitud, más de 2.4 millones de africanos
Muchos de ellos niños, como ya se ha visto, fueron transportados a América entre 1801 y 1866. Y esto fue a contrapelo de la corriente de expansión de los derechos humanos que caracterizó la era de las revoluciones y en el momento además en que una buena parte de los países de América se estaban independizando de España y estaban en procesos de abolir no ya la trata, sino la esclavitud en sí misma. La mayoría de estas víctimas tardías fueron traídos a Cuba y a Brasil, que fueron los últimos países del hemisferio occidental en abolir el comercio con seres humanos. Volviendo a los puntos que hemos tratado, quiero resaltar nuevamente que la mayor parte de los inmigrantes del Viejo Mundo hacia América durante los 3 primeros siglos de la conquista no fueron europeos. El continente recibió 4 veces más africanos que europeos hasta 1820. Esas víctimas no fueron secuestradas por los europeos en las costas de África. Las élites africanas fueron socios comerciales de los traficantes y este tráfico además tuvo un impacto enorme en las sociedades africanas que lo practicaron, con un incremento exponencial de la violencia dentro del continente que después tuvo consecuencias a largo plazo. La pérdida de millones de personas jóvenes y saludables afectó sin dudas no solo el crecimiento demográfico, pero también en gran medida la economía. Sin fuerza laboral, sin población, no hay economía que tenga un futuro posible. El comercio no siempre era triangular, ni la trata era siempre organizada desde las metrópolis europeas. Los números de la base de datos lo dejan claro. Casi la mitad de todas las expediciones de esclavizados se organizaron en América sin una fase de viaje en Europa. La mayoría de las expediciones que introdujeron africanos en Cuba fueron organizadas y financiadas, por ejemplo, desde la isla y no desde España. Y en el notorio caso portugués brasileño, 9 de cada 10 embarcaciones fueron armadas en Brasil y no en Portugal. Los iberos, entonces, como hemos visto, fueron los protagonistas de la trata y no las naciones del noreste de Europa, como podría inferirse no solo de la abundante bibliografía, sino también del sinnúmero de documentales, películas, conmemoraciones producidos por británicos y norteamericanos. El comercio en realidad británico solo abarcó el 26% del volumen total del tráfico y la trata de Estados Unidos no llegó al 4%. En cambio, los iberos, portugueses, brasileños y españoles practicaron la trata de más larga duración del continente. Más de la mitad de los 12.5 millones de víctimas fueron conducidos a América por traficantes de estas naciones. El tráfico ilegal practicado en el siglo XIX, fundamentalmente por Brasil y Cuba, es responsable de las tasas más altas de mortalidad en los anales de la trata y por el mayor porciento de esclavizados en la niñez arrastrados a la esclavitud en América, lo que sin duda constituye un crimen imposible de justificar aludiendo solo a las lógicas de la ganancia económica. No cabe en duda que el legado de esta importación forzosa de seres humanos ensombreció la historia de nuestro continente. Es hora de que conciliemos esas verdades con los mitos de la democracia racial sobre los cuales se ha construido buena parte de las versiones de nuestro pasado en América Latina, mitos que silencian las atrocidades cometidas, borran las experiencias vividas por las víctimas de ese comercio brutal. La sombra de esta larga historia de tráfico de esclavizados aún pende sobre nosotros. En América Latina, los afrodescendientes siguen estando sobrerepresentados entre los pobres y subrepresentados en los puestos de la toma de decisiones en el sector de los negocios
en los sectores públicos o privados. Los debates actuales sobre la memoria de la trata y la esclavitud, entonces, no son simples intentos de reconciliarse con el pasado. A mi juicio, deben estar en el mismo centro de las agendas, de las luchas para erradicar la desigualdad y el racismo, que son los legados de siglos de esclavitud y tráfico con seres humanos en nuestro continente. Muchas gracias.